Como siempre, en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 6 de noviembre, en nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Hoy vamos a estar hablando, amigos, de derechos humanos, vamos a estar hablando de la formación universitaria, de la formación académica, vamos a estar hablando del gremio profesoral, en fin, distintos temas vinculados al hecho de que tenemos hoy como invitada a una académica, una profesora, pero también gremialista, que aspira a presidir la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la conocidísima APUCB. Es tal vez, si llega a ganar este proceso, la segunda dama que va a presidir esta organización gremial de los profesores UCBistas. Vamos a darle la bienvenida. Ella es la profesora Flor María Carneiro. Bienvenida. ¿Cómo está, profesora? Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida, de verdad. Nos complace mucho tenerla por acá. Habría querido hacer previamente una entrevista con la presidenta de la Comisión Electoral para abrir, digamos, un marco global hacia este proceso eleccionario que entiendo va a tener su desarrollo a partir de la próxima semana y va a concluir el 27 de noviembre. Pero en todo caso, tendremos ocasión en algún momento de entrevistar a esta profesora que es la persona que lidera este proceso comicial. La profesora Flor Carneiro es nutricionista, da también, por supuesto, clases en distintas facultades, según entiendo. Profesora, háblenos un poquito de usted y después hablamos de su aspiración. Bueno, yo soy nutricionista clínico, ejercí los roles a nivel privado y luego entré a la universidad. O sea, me formé primero y trabajé en el ejercicio privado. Digamos, ocupé espacios bien importantes a nivel nacional e internacional porque de hecho soy miembro honorario de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis. ¿Vivió algunos años en...? No, los visitaba en viajes académicos, okay. De actividad. Soy miembro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, porque en esa área hice mi especialidad y luego me incorporé como miembro activo, porque los miembros como miembro asociado, porque los miembros activos son médicos, pero los profesionales que hacemos estudios vinculados a la endocrinología y metabolismo, entonces entramos como miembros asociados. Okay. Entonces entré como miembro asociado. Comenzó mi carrera en el ejercicio privado, luego entré a la universidad, le di la prioridad a la UCB, buscando ese componente docente que siempre me interesó y que logré desarrollar a pesar de estar ejerciendo privado. Yo hice proyectos con CONICYT y los ejecuté. Entonces esa parte universitaria siempre me inquietó, me llamó la atención. Y apenas se pudo, o había un espacio, entré a la Escuela de Nutrición y Dietética a hacer mi carrera académica. Ascendí y ya ascendida empecé a participar en las actividades electorales en la UCB. Entonces quedé en el Consejo de Facultad como representante profesoral. ¿En la actualidad ejerce esa representación? Lo ejercí hasta el 2023 cuando me jubilé. Okay. Yo me jubilé en el 2022, pero como no había elecciones, me quedé por el compromiso con la institución. En lo que hubo elecciones, yo me retiré. ¿Y qué le ha dado ahora por volver a la actividad gremial? ¿Por qué se ha motivado? La necesidad de rescatar el gremio. ¿Por qué? ¿El gremio está en el abandono? Para decir que hay que rescatarlo. Está más o menos abandonado. Perdimos HCM, por ejemplo. En estos momentos
El HCM son 100.000 bolívares. 100.000 bolívares no son, en el dólar del Banco Central de Venezuela, no llega a $500. $500 es lo que necesitas tener para ingresar a cualquier hospital público del país, porque en los hospitales públicos los pacientes tienen que pagar los insumos, no hay insumos, entonces tienes que pagar todo. Eso conlleva que básicamente el que entra a un hospital público porque no tiene recursos para privado debe tener mínimo $500 para poder Ahora, asumir. una pregunta. Entiendo, por supuesto, que la asociación, la PUCB, tiene competencias en cuanto se refiere a la definición de la convención colectiva universitaria, pero el área, digamos, de la atención médico-hospitalaria, sanitaria, de los profesores, no es un área de la competencia del Instituto de Previsión de los Profesores. Sí, de hecho hay recursos de los profesores, digamos, por lo que tiene que ver con el IPP. Tenemos $20 millones que salieron a una cuenta en un banco en Panamá de protección, pero que en la actualidad nosotros no tenemos rendición de cuenta de ese dinero. Por otro lado, está el dinero del FONJU, que son 18 millones que le entregaron en el 2017 a la rectora de Cecilia García Rocha, y tampoco tenemos rendición de cuenta de ese dinero. ¿No se conoce el destino de ambos capitales? No han rendido cuenta. El rector Rago asumió el rectorado. Me imagino que a él le deben haber rendido un informe, porque si yo gano una elección, yo tengo que pedir un informe de gestión para saber qué terreno estoy pisando. De hecho, hay las comisiones de enlace siempre. Porque yo fui directora de una escuela. Yo fui la directora de mi escuela. De la Escuela de Nutrición y Dietética. Y cuando ganó el decano, nombraron una comisión de enlace que la presidía yo. Entonces en esa comisión de enlace yo me enteré de la situación de la escuela en términos generales, de manera que cuando me tocó asumir la dirección de la escuela, ya yo sabía cuál era la situación de la escuela, cuáles eran sus prioridades, y en esas prioridades me enfoqué. Entonces no tenemos rendición, y lo que tenemos es un instituto de previsión donde la consulta vale $10, en una institución donde, por la misma situación de pulverización de los salarios, un profesor titular gana $30. No tiene ni siquiera capacidad de pagar una consulta tan barata. Entonces, porque, por ejemplo, un profesor jubilado con algunas afecciones de salud necesitaría una consulta con el oftalmólogo, una consulta con el endólogo, una consulta con el cardiólogo, entonces ahí ya van $30. Si a eso le sumas los gastos de medicamentos o cualquier estudio que requiera una evaluación, podríamos estar hablando de $80, $100 que no gana el profesor. ¿El instituto depende de la PUCB? El instituto depende de la PUCB. La PUCB tiene su consejo, su junta directiva, y luego están los directores que conforman el instituto de previsión. Por cierto que este año falleció el antiguo presidente de la PUCB, el profesor Víctor Márquez, a quien hemos tenido en algunas ocasiones acá como invitado en el programa. Me pregunto, este estado de abandono al que usted dice que ha llegado el gremio de los profesores UCBistas, ¿es producto de una mala administración, de una mala gerencia de la organización gremial, o está asignado por la crisis global que vive el país y la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades? Es un todo. Tiene que ver con el abandono del Estado venezolano, de su responsabilidad para con un cuerpo académico, porque la universidad tiene un potencial académico. La universidad, el tratamiento que se le da a los universitarios no puede ser el mismo tratamiento que a cualquier trabajador, porque hay un trabajo académico de por vida. El profesor ingresa como instructor por concurso y luego va ascendiendo, pero no por años de servicio, sino por
líneas de investigación, trabajo, proyectos, formación académica que lo van llevando al escalafón de titular, que es el último escalafón. De hecho, la Orden Vargas, yo tengo la Orden Vargas se la otorgan a los profesores que tienen una trayectoria destacada, distinguida. Destacada, que no solamente que llegó a titular, sino que aparte de titular tiene una actividad en investigación, en extensión, en docencia que lo califica como destacado y por eso la recibe. Pero volvamos al foco de la pregunta que le hacía. Este estado de abandono al que usted se refiere cuando hablamos de la PUCB está determinado por una mala administración, una mala gerencia de la organización gremial, o está asignado por esta crisis económica general del país que ha llevado a las universidades a carecer de presupuesto y de autonomía en el ejercicio de su función administrativa, o la suma de las dos cosas. Es la suma, porque si bien es cierto que tenemos el instituto, y usted lo ve, está allí, funciona, pero se han perdido muchos programas. Se han perdido muchos programas, quizás la capacidad de sentarse a dialogar y a negociar no ha estado presente, porque, bueno, hay que reconocer que en algún momento se convirtió la PUCB en un partido político, donde lo prioritario era la lucha política y no la protección a los agremiados. En la actualidad, ¿la PUCB es un partido político? Bueno, hay un grupo que hace vida en la PUCB que pertenece a un grupo político. Pero digo... Vanguardia Popular, creo que se llama. Ah, Vanguardia Popular. Pero ellos no dirigen la PUCB. Son los de gremio activo que controlan la PUCB en este momento. El presidente de la PUCB en este momento, el actual. ¿Es de Vanguardia Popular? Sí. Que partido que, por cierto, lidera Rafael... ¿Cómo es que es el apellido de Rafael? Venegas. Entonces, eso desdibuja... ¿Se han ocupado más de la acción política que de la acción gremial, a su juicio? Sí, a mi juicio, contar días, los días que tiene el gobierno sin aumento salarial, no, eso no conduce a ninguna respuesta satisfactoria. Y bueno, comenzaron contando un día y ya vamos por 1.300 y tantos días y la situación sigue siendo exactamente igual. En el año 2022 hubo un incremento salarial que se tradujo en caja de ahorros, en aumento de salario, en los bonos de reconocimiento, rendimiento, la prima de titular, o sea, reconocieron y se mejoró notablemente el salario. Para ese entonces el sueldo era, digamos, el dólar del Banco Central estaba a 5 bolívares por dólar, y eso se tradujo en unos ingresos que permitían ayudar a mitigar la tragedia económica que hemos estado viviendo en Venezuela por mucho tiempo. Pero después no hubo más aumento salarial, nos aplicaron un instructivo NAPRE que aplanó las tablas y redujo la prima de antigüedad, que era la que muchos profesores con muchísima antigüedad en la UCB, eso les salvaba de alguna forma el salario integral, pero se cometió el error que no se indexó. Entonces, al no indexarse, en este momento, ese sueldo de un profesor titular que yo llegué a cobrar cerca de los $700, se redujo a $30. Que tampoco $700 eran... No, pero hoy en día, claro. Pero supuesto. en este momento son $30. Porque los profesores universitarios llegaron a ganar aquí, si mal no recuerdo, como $2.000 en su tiempo, ¿no? Entonces, un profesor titular que ha hecho su carrera y que tiene 25 o más años de servicio, termina cobrando $30. Sí. A eso le suman, bueno, los estatiques y un bono de guerra que se inventó el presidente Maduro para ayudar, que realmente en este momento es la única razón que permite medio paliar la crisis.
pero resulta que ese bono de guerra no tiene incidencia ni en prestaciones, Así ni en es. pasivos laborales, Así es. ni en bono vacacional, ni en bono de fin de año. Entonces, en este momento, fíjense, están pagando el bono de fin de año en 4 porciones. Sí. Cada porción para el profesor de mayor escalafón son 2.700 bolívares. No llega a $10. O sea, no llega a 10.000, o sea, que no llega a $40 el bono. Pero digo, cada porción no llega. Cada porción no llega a $10. No llega. Claro, porque el dólar hoy estaba en 227 bolívares por dólar, el cambio oficial. De modo que esos 2.000 bolívares. Que no representa. Entonces, para las nuevas generaciones, la universidad dejó de tener sentido. Es gravísimo, porque eso lo que ha traído como consecuencia es los que se pueden jubilar, se han jubilado, los que no se pueden jubilar han abandonado la carrera académica, faltándole pocos años para jubilarse, y hay mucha desolación. Está muy pintadita, muy arregladita, pero se ocuparon nada más de la infraestructura física. De la infraestructura, y se olvidaron de lo más importante y lo más valioso que tiene la universidad. La infraestructura humana. Que es el ser humano. Y que a la rectora Cecilia García Rocha se le cayeron los techos, se le cayó el pasillo 5, igual que se le cayeron los techos académicos. El pasillo 5, por falta de voluntad, no lo han terminado de arreglar. Pero reparar los techos académicos cuesta años y mucho trabajo. Así es. Mire, profesora, a mí me llama mucho la atención que el movimiento que postula su candidatura a la presidencia de la APUCB, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, es un movimiento que se denomina Pro Derechos Humanos. ¿Por qué ese nombre? Me gustaría saber qué es lo que está pasando con los derechos humanos en la Universidad Central de Venezuela, si es que acaso es por la universidad que han escogido ese nombre o si es por la defensa de los derechos humanos en general en el país. Bueno, realmente, como te comentaba, yo en el 2023 me separé de la representación profesoral, opté al consejo universitario, pero bueno, no quedé porque había una situación de medias elecciones que arrojó muchas posibilidades para muchos candidatos. Entonces, me dediqué a mi profesión. Retomé las riendas de mi profesión universitaria y comencé a hacer mi ejercicio privado. Pero nos comenzó a preocupar el hecho de violaciones a derechos académicos y humanos en algunas facultades. Entonces empezamos a sumar los casos. Para ese momento habían como 13 casos de violación de derechos académicos y humanos. Nos alarmamos y comenzamos a trabajar en pro de ayudar a ese grupo de profesores que estaban afectados. ¿Violación de derechos humanos por parte de quién o de qué órgano universitario? De consejos de facultad. De consejos de facultad. Consejos de facultad y consejos universitarios. Por ejemplo, ¿qué tipos de derechos humanos son violados o han sido violados en la universidad por autoridades universitarias? Por ejemplo, los derechos académicos. Ajá, ¿cuáles nos estamos refiriendo? A un profesor le abrieron un expediente, después que ascendió en el año 2022, en el 2024, lo regresaron para un escalafón de asistente, desconociéndole el ascenso, argumentando unos hechos que no eran atribuibles al profesor, porque cuando uno consigna su trabajo de ascenso, ya uno pierde el control sobre ese ascenso, hasta que se da el ascenso académico. Imagínate, después que uno tiene 4 ascensos a su haber, uno sabe cuál es el mecanismo, y cuáles son las posibilidades reales de que eso sea falso, ¿no? Luego vino unos casos en medicina, donde sin llamar a los profesores, sin escucharlos, sin atender al debido proceso, se les abrió expediente, se les sancionó y fueron separados por 2 años cuando no había ninguna razón dentro de ese expediente para proceder de esa manera.
Luego, en ciencia ocurrió el caso igual, un profesor que trasladó un equipo de computación de un sitio a otro y le abrieron un expediente y lo expulsaron por un año. Entonces, en odontología había un caso con una profesora que no la querían dejar ascender, que finalmente ella logró solventar la situación. Había unos casos en bibliotecología que llevaron a los profesores a una jefatura policial, cuando la instancia es el consejo universitario. Entonces, bueno, ante esa situación de casos que violaban realmente los derechos académicos, los derechos constitucionales, porque el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia, todo eso está consagrado en la Constitución. Entonces, ¿cómo es posible que en una universidad se actúe de manera tan brusca y tan desconociendo los derechos? Entonces nos activamos, empezamos a trabajar en pro de los derechos. Entonces decidimos que el grupo se iba a llamar, que no es un grupo, es una alianza. Ahí participamos distintos grupos de opinión en una alianza que se llama Pro Derechos Humanos. Ok, ya vamos a hablar de quienes integran la alianza, pero todavía quisiera quedarme en el concepto del nombre de Pro Derechos Humanos. Esto supone que en la universidad hay una institucionalización de la violación de los derechos humanos, o esos son casos aislados. Eso es bueno aclararlo, saberlo. Sí, por lo menos de los casos que nos hemos enterado. De los casos que nos hemos enterado. Para su momento habían 13 casos que eran emblemáticos en distintas facultades. Hay facultades que no, que aparentemente están funcionando correctamente, que los decanos están actuando ajustados a derecho, pero hay otras facultades donde realmente la situación es dramática y obliga, porque habría que tener sangre de horchata para no indignarse cuando uno ve que se están cometiendo actos, sobre todo los que hemos estado en cuerpos colegiados defendiendo los derechos de los profesores, que sabemos que, caramba, uno daba las grandes discusiones y terminaban entendiendo y digamos, la cordura terminaba imponiéndose la racionalidad y se invitaban a los profesores, porque ese es el mecanismo que establece la ley de universidades. El 110, para poder aplicar 110, uno tiene que invitar al profesor que está siendo señalado, que se defienda, que se le abra un expediente y que se cumpla con todos los requisitos que establece la apertura. Y frente a esos actos violatorios de estos derechos académicos o del debido proceso también en algunos otros casos, ¿la UCB actuó, no actuó? ¿Cómo actuó? Es que, fíjese, ahí es donde entra uno en contradicción. O sea, esas son las cosas que me alejan de ti, como dice la canción, ¿no? Ante estos casos de violación de derechos, ellos han recibido las quejas de los profesores, porque esa es la instancia donde uno tiene que ir. Así es, recurrir al apoyo. ¿A quién recurre un profesor que tiene problemas? A sus representantes profesorales. Así es. Y a la PUCB. Es casual. Es su organismo de protección. Sí, pero fíjese que ante la recurrencia de los profesores a los que se le han violado derechos, hay un silencio. O sea, le dicen al profesor, sí, esto aquí no hay ninguna razón para proceder a este expediente, pero no hay públicamente ningún pronunciamiento con respecto a eso. Pero hay un pronunciamiento entonces de la PUCB ante una solicitud del decano Mario Patiño, que Mario Patiño se queja de que le están sacando representantes profesorales que tienen doble función. O sea, él convirtió el Consejo de Facultad de Medicina, en el cual yo estuve por 16 años, 16 como representante profesoral. Sí. Y no porque me quedé, sino porque fui electa, y en el 2012 nos eliminaron las elecciones y me tuve que quedar, porque era la electa. Sí. Y fui directora de una escuela. Entonces, ver a un decano convirtiendo a todos los representantes profesorales en funcionarios de su gestión, con conflictos de intereses,
con cargos que son incompatibles según el artículo 80 del reglamento electoral aprobado por el Consejo Universitario. Y la ley de universidades, si algo tiene la ley de universidades, es un montón de artículos en los cuales la ley de universidades describe quiénes conforman el cuerpo, el consejo universitario, consejo de facultad, consejo de escuela, quiénes son sus miembros, cuáles son sus atribuciones. Entonces, caramba, que yo esté en un consejo de facultad y que yo no conozca cuáles son mis atribuciones y que me extralimiten atribuciones, o que yo vaya a un consejo de facultad a ejercer un rol desde mi parecer y no desde lo que dice la ley. Entonces, eso llevó a los casos que estamos hablando y a una PUCB declarando públicamente en contra de la Comisión Electoral, porque sacó a unos representantes profesorales que tienen incompatibilidad de funciones y conflictos de intereses claramente establecidos, porque si a mí el decano me invita a su gestión, yo soy subordinada al decano. Cuando haya un problema con un profesor, ¿a quién voy a defender yo? ¿Al profesor o al decano? Entonces, allí hay un problema clarito de conflictos de intereses y la PUCB defendiendo eso. Ok, fíjese, tenemos que irnos a la pausa, pero antes de hacerlo, porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz del compañero Alex Márquez y cumplir compromisos publicitarios de la estación. Antes de eso, me gustaría saber, el rector Víctor Rago, frente a esos hechos anormales, irregulares de violación de derechos académicos, del debido proceso, que según usted afirma, ahí están ocurriendo en la UCB, ¿qué ha hecho el rector? ¿Cómo ha respondido el rector Rago frente a esa normalidad? Bueno, he visto algunos tuits del doctor Víctor Rago que me deja sin palabras, porque inclusive ante un reclamo que está haciendo un profesor, profesor que tiene más de 40 años en la universidad, maestro, profesor universitario, profesor titular, una vida hecha en la UCB a pulso, ¿no? Y lo llama mentiroso públicamente, y lo llama detractor. Yo digo, caramba, cuando no hay argumentos para enfrentar a alguien que está denunciando un asunto, voy a descalificar de manera tan flagrante, llamándolo mentiroso, porque no argumenta, porque no defiende su posición con argumentos. ¿Y ese profesor al que usted se refiere estaba denunciando precisamente estas violaciones? Denunciando, sí, situaciones de violación de un profesor que inclusive el profesor Luis Molina, del cual le comenté, que lo acusaron de una cantidad de cosas que es imposible que el profesor haya cometido, y le desconocieron su ascenso. El profesor se fue a los tribunales y un tribunal de lo contencioso administrativo falló a favor del profesor, diciéndole a la universidad claramente en la sentencia, una sentencia de 30 y pico de páginas, donde le dice claramente a la universidad que no puede, basándose en la autonomía, violar derechos humanos. Ok, tenemos que irnos a la pausa. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuamos conversando con la profesora Flor María Carneiro. Ella es candidata a presidir la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Leeremos también, por supuesto, comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Así que no se vayan. Profesor, aquí seguimos un ratico en las redes de la radio y las mías. Entre tanto, Alex Márquez sustituyó a Quirino José Mata. El general a Quirino José Mata, como le decía. Sí. Esta condición suya, profesora, de dama, de mujer, ¿la ayuda en este proceso electoral? ¿La ayuda a la condición de mujer, siendo que solamente ha habido una mujer presidenta de la PUCB? Yo creo que sí, porque yo de alguna forma represento el cambio.
Ajá, usted representa el cambio. Yo represento el cambio. Más que como mujer, representa un cambio. No Represento un cambio de la mano de una mujer. Ajá. Porque las mujeres somos muy centradas, tenemos objetivos claros y vamos hacia la búsqueda de esos objetivos claros. Y como agremiada de la PUCB, estoy afectada por la situación que está ocurriendo en la universidad, donde después de haber hecho una carrera académica, uno perdió, pareciera que todos los derechos. ¿Cuántos electores hay en la UCB para esta elección? Cerca de 6.000. Cerca de 6.000 profesores. 5.836 aproximadamente. más o menos. Okay. Usted me iba a hablar de este movimiento pro derechos humanos. ¿Cuáles son las organizaciones que lo componen? Bueno, está conformado por varios grupos, entre ellos individualidades, profesores que se han enterado del grupo y han acudido de manera individual. Luego tenemos grupos colectivos donde hay profesores que acompañan a Paulino Betancourt, que es un profesor de la UCB. Está el grupo autonomista, cuya responsable principal es el profesor Rómulo Horta. Estoy yo, que tengo la doble condición, porque yo soy autonomista, pero también estoy trabajando dentro de la estructura organizativa de ProDerechos. Hay muchos profesores individuales que han participado. ¿Partidos políticos? No, grupos de opinión. Ok. Vamos a escuchar ahora sí el avance del noticiero. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa: el director del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, Alejandro Gutiérrez, aseguró hoy jueves que el sector agrícola ha tenido una recuperación en la producción de sus principales rubros, como cereales, maíz y arroz. Notirrumbos informa: la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, salió hoy jueves de la cárcel, donde estuvo presa 4 años y 8 meses por acusaciones vinculadas a la crisis de 2019, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país anulara la condena de 10 años en su contra y ordenara su libertad. Aunque no se crea, Fospuca tiene un basurero en la esquina de la Ceiba, esto detrás del Palacio de Miraflores. Numerosas llamadas y Fospuca no atiende. Fospuca. Informó Notirrumbos, 2:30 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace muchísimo recomendar su servicio porque conozco de la calidad profesional, de la calidad humana y del compromiso existencial del doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista profesional de la medicina crítica, profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Ibarras, avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos conversando con la profesora Flor María Carneiro. Ella es candidata a presidir la Asociación de Profesores de la UCB en representación de un movimiento plural que se ha denominado Movimiento
pro derechos humanos y ha hecho severas acusaciones, severos señalamientos más bien en relación con violaciones de derechos académicos de algunos de sus colegas profesores en distintas facultades, también violaciones al debido proceso, irregularidades de distinta naturaleza. Y ha incluso extrañado que el profesor Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, de alguna manera, no lo ha dicho con esa palabra, pero de alguna manera le ha dado la espalda a quienes han hecho estos reclamos. Yo voy a permitirme leer rápidamente, profesora, algunos de los mensajes que ya nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 para aderezar esta conversación que tenemos con la profesora Flor María Carneiro. Dice León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este mensaje, profesora, yo lo recibo todos los días de la misma persona y todos los días lo leo y lo suscribo porque considero que en nuestro país no debe existir presos políticos. Por cierto, entiendo que hay varios profesores universitarios que se encuentran presos en la actualidad, incluyendo varios profesores de la UCB. Sí, sí, realmente hay profesiones dentro de la universidad que están más expuestos, ¿no? Los periodistas, los abogados. O sea, ejercer el derecho en un país con dificultades en el Estado de Derecho es como complicado. Y luego el periodismo. Y más con la inteligencia artificial, entonces uno no sabe cuando una noticia es totalmente cierta. Cuando no. Así es. ¿Usted conoce los casos de estos profesores, de estos colegas suyos que están detenidos? Sí, y sin ninguna razón aparente. Tenemos el caso de, por ejemplo, Rocío San Miguel. Rocío San Miguel, cierto, tiene ya, creo que tiene ya como 2 años presa, ¿no? Ya mucho tiempo presa y no se le termina de explicar las razones por las cuales ella está presa. O sea, realmente hay una situación bien, bien difícil en estos tiempos en la universidad que se suman a la gran lista de tragedias universitarias, ¿no? Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Fíjense usted, nos dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos a la invitada. Todos estos déficits son a nivel de todos los entes públicos. Hasta las cajas de ahorro están quebradas. Qué situación tan lamentable. Dice Bernabé 6673. Saludos, Mario. Saludos a tan hermosa invitada. En el IPASME, que es un organismo que debería cumplir con los pacientes de las escuelas e instituciones educativas del Estado, no lo hace. Manuel Álvarez 78, aquí le echaron un piropo, profesora. Manuel Álvarez 7823 dice, el sindicato no tiene el presupuesto de la universidad para analizarlo y tener certeza de lo que está presupuestado y hacerle el control a su ejecución. Dice el sindicato, en este caso también la PUC es lo mismo, ocurre igual. ¿Tienen ustedes control de cuánto maneja la PUCB de las cotizaciones de los agremiados o de las distintas fuentes de ingresos? Es que, fíjate, en la PUCB sucedió algo también criticable. De repente dejaron de convocar a la asamblea de profesores. Entonces, una caja negra, nadie sabe lo que pasa allí. Se van a los consejos de facultad a informar sobre, a dar informe de gestión, pero no convocan a la asamblea de profesores, que es lo que establecen los estatutos de la UCB, que todo se debe informar en asamblea de profesores. Entonces, prácticamente ellos han sustituido la asamblea de profesores por los consejos de facultad. Imagínense ustedes, son de verdad severos estos señalamientos que está haciendo usted acerca de la UCB, porque primero nos había dicho que se ha convertido en un partido político, pero además de que se ha convertido en un partido político, ahora usted dice que es una caja negra sin control. Caramba, de verdad que son señalamientos verdaderamente duros. Está abierta la estación y nuestro programa específicamente para que cualquier directivo de la PUCB que quiera de algún modo hacer uso del derecho a réplica pueda perfectamente venir a mi programa, así que ya lo saben. Dice HR8105,
Mi profesora de dietoterapia 2, la recuerdo con cariño, todo el apoyo. Más mensajes. Dice Bernabé 6673. Mi hermano fue director de un colegio, fue profesor de distintos centros educativos y está casi ciego porque no tiene la operación de la vista y así todavía ejerce la profesión docente. Tiene 66 años de vida y 26 años de servicio en la rama educativa. Pregunta para la bella invitada, otro piropo, pregunta para la bella invitada, ¿a dónde debo yo recurrir para que operen a este profesor y buen educador profesional? Gracias. Sin embargo, no es profesor de la UCB, según lo que tengo entendido, sino profesor de centros educativos. En este caso, ¿qué le recomendaría? Porque finalmente es un colega suyo, aunque no sea de la UCB, el hermano de ese señor. Sí, ¿qué será lo que requiere operación de cataratas? Bueno, no lo tengo claro tampoco. Sí, porque en el Hospital Universitario de Oftalmología funciona bastante bien, que podría ser una opción. Es una opción. Conozco casos que se han operado en oftalmología en el hospital con bastante éxito. Bueno, ojalá que esta persona pueda tener acceso al hospital universitario y que sea objeto de una intervención quirúrgica que ayude a recuperar su vista. Dice León del Valle 62. Realmente es lamentable la precaria situación vivida por todos en cuanto a ingresos se refiere. Al final terminan siendo siendo los gremios cenáculos de una dirigencia fosilizada que poco suma. Dice la misma persona, elevación en luz para Jenny Barrios, expresa política que muere de cáncer sin ver a su hijo por última vez. Hoy preso también, la libertad es el camino, ¿verdad? Esta mañana estuve leyendo ese caso verdaderamente, caramba, doloroso e indignante que ocurran estas cosas en nuestra querida Venezuela. Amílcar Morú. Buenas tardes, Mario, y a la profesora. Le auguro mucho éxito en la universidad. Si no gana la elección en la UCB, tiene chance en el Miss Venezuela. Bendiciones, gracias, caramba. Oye, ha despertado mucha simpatía esta profesora. ¿La piropea mucho, profesora? Más o menos. ¿En la calle o en la universidad solamente? Sí. ¿Sí? ¿Y usted tiene pareja? Ah, bueno, ya lo saben. La profesora tiene pareja. Pero bueno, en todo caso, un piropo, bienvenido siempre será, profesora. Sí. ¿Ah? Claro. Eso ayuda. Siempre es un alimento para el alma y el espíritu. Así es. Así es. Qué bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes. Dice, mira, otro piropo, bueno, del mismo Milka Morú. Qué profe tan hermosa, la felicito. Caramba, vale. Dice Méndez Reinaldo 761, saludos Mario y a la invitada. Y dice, mañana culmina el TPS a los venezolanos en Estados Unidos. Quedan en el limbo, asustados y escondiéndose. Y María Corina no se pronuncia ni el cartel del humo tampoco. Dice la misma persona, ¿quién es o fue mejor, Víctor Rago o Cecilia Arocha? Cecilia García Arocha. Ay, Dios mío, yo creo que no, es más de lo mismo. Más de lo mismo, Sí. son... Sí. Todos pensamos que con la salida de Cecilia, la universidad se iba a enrumbar. Y lo que estamos viendo no es precisamente un enrumbamiento hacia el beneficio. Es inadmisible que en 2 años de gestión que ya tiene el doctor Rago no haya ninguna propuesta académica que satisfaga las necesidades de la comunidad. O sea, hay un silencio y yo creo que, caramba, se le ha visto a él en reuniones con el gobierno, dialogando, participando. Todos confiábamos en que de alguna manera cuando uno dialoga es porque busca el fin el máximo beneficio para la comunidad que nos representa. Después lo vimos en el Vaticano, cómo llegó hasta el Vaticano. Entonces es cuestionable un rector en el Vaticano cuando el profesor
de máximo escalafón dentro de la universidad, lo que gana son $30. Entonces Mire. uno dice, wow, ¿cómo es posible que no se establezcan los mecanismos con el gobierno para que entienda que la universidad tiene un potencial académico y que ese potencial académico hay que protegerlo? Porque no es tan fácil como reparar la infraestructura, reparar el daño a lo académico. Mire, le voy a hacer una pregunta. Bueno, le he hecho varias, pero una pregunta que me nace a partir de lo, digamos, de la evaluación de lo que ha sido de la entrevista. No se está abriendo usted demasiado frente, enfrentándose al rector, enfrentándose a los directivos de la PUCB, enfrentándose a los decanos de las facultades. No, porque, digamos, el fin que uno busca no es precisamente el enfrentamiento, sino llamar a la reflexión, a que se revisen. Uno esperaría es que se revisen realmente lo que están haciendo. Todo eso ustedes lo han medido, todas esas líneas Sí, de cuestionamiento a estas distintas instancias. Pro Derechos Humanos nace de un montón de situaciones que obligaban a fijar posición. O sea, era imperdonable no fijar posición. Y estas, digamos, estas inquietudes, según el balance que usted ha hecho, son inquietudes acompañadas por el electorado, por los profesores que tienen que acudir a expresarse el 28, el 27 de noviembre. Hay mucho descontento. Sí. Inclusive personas que apoyaron al doctor Víctor Rago. Yo no lo apoyé, porque yo estaba apoyando a otro candidato. Pero en esa foto que ves en mi Instagram, donde está el rector, yo tuve un acercamiento con el rector, porque uno siempre piensa, bueno, confiemos en que esté a la altura de la gran responsabilidad que la comunidad le está poniendo en sus manos. Y tuve mi acercamiento. Pero comencé a ver actuaciones que me distanciaron nuevamente. Ok, vamos a ver si tenemos más mensajitos. Muy interesante esta conversación. Uno quiere tanto esa universidad. Yo me gradué en esa universidad y entonces, caramba, uno quisiera que la universidad fuera siempre un modelo. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿qué te decía política? No entendí bien lo que dice. ¿Qué te decía política tiene? ¿Qué tendencia debe ser? Debe ser que hubo un error de eso en el tipeo. ¿Qué tendencia política tiene la invitada? Y se apoya a María Corina Machado en su política de intervención a Venezuela. Mi tendencia política, obviamente, no es de izquierda. No lo es. No creo que hasta aquí hablan de una intervención que no termina de ocurrir. Por lo tanto, para mí, hasta que no haya hechos ciertos, yo no puedo corroborar. Mi papá fue un demócrata, preso político en la dictadura de Pérez Jiménez. Mi papá estuvo en Guasina, preso. Y trabajó y vivió su vida en función de fortalecer la democracia. ¿Pero milita usted en algún partido político? ¿No ha tenido nunca militancia? Jamás. No he tenido militancia. Okay. He tenido mis simpatías por... Exacto, algún candidato, como cualquiera, pues. De los presidentes de la República. ¿Cuál ha sido el que más le ha gustado, el que ha estado más cercano? Luis Herrera. Estuve muy cerca de Luis Herrera Campino. ¿Ah, sí? Sí. ¿Trabajó en su gobierno? No. ¿Lo conoció personalmente? Sí. Y tremendo tipo, ¿no? Sí. Y lo conocí en varias etapas de su vida. Qué bueno. Entonces, siempre hubo acusaciones contra el doctor Luis Herrera Campín, que en paz descanse, pero yo conocí al doctor Luis Herrera Campín antes de ser presidente, después... ¿Y durante, no? Que fue presidente, durante la presidencia y después de la presidencia. Tuve en varios momentos emblemáticos en su casa, siendo yo una adolescente. Pero no terminó usted de ser copellana. No, porque creo que con Luis Herrera fue mi primer voto. Okay. Entonces, el Luis Herrera lo visité en varias etapas de su vida y siempre me llamó la atención los mismos muebles, la misma casa, la misma infraestructura.
eso me hablaba de su probidad, Ok. que era un hombre probo. Y bueno, de hecho falleció por problemas de salud y problemas económicos. Sí. Bueno, nos quedan, estoy viendo todavía unos 6 minutitos. Vamos a ver si tenemos más mensajes. Dice Mari León 2908. Buenas tardes. Ella es familia de García Carneiro. Yo soy hija de Cruz Alejandro Carneiro. ¿Y qué nexo tenía o tiene? No sé si hay un nexo familiar con mi papá, porque yo no, a él no lo conocí. De hecho, formalmente no lo conocí. No tuvo en mi vida ni de adolescente, ni de niña, ni de adulta. Entonces, cuando apareció a raíz de del golpe ese petrolero, el paro petrolero y toda esa situación que vivió en Venezuela, cuando él aparece Fue que usted supo de él, Sí. de García Carneiro, Sí. pero nunca se interesó en saber si tenía algún nexo familiar. No, porque ya para cuando fue mi papá murió en el 2001 Ok. y ya para ese momento mi papá ya no vivía, que era el quien me pudo haber dicho si tenía algún vínculo familiar conmigo. Ok. En todo caso, la verdad es que las posturas de las personas no tienen nada que ver con sus nexos familiares. Exacto. No puede ser hijo, padre, hermano, novio, abuelo de una persona y no necesariamente eso tiene por qué determinar la condición política de ninguno de ellos ni de uno. O sea, eso está bien la pregunta, digamos, por una curiosidad, pero no, eso no tiene por qué ser determinante a la hora de calificar o de evaluar Claro. a un individuo. Manuel Álvarez 7823. Una pregunta, señor Mario. Sé que no es con la materia de la invitada, pero me llamó la atención de una información que dijo en la noticia, que Fospuca tiene contrato en el municipio Libertador, pero creí que no termina, pero no tengo la menor idea de eso. No tengo la menor idea. Dice @Ruy Profesor. Un gran abrazo y saludos a la profesora Flor María y estimado amigo Mario Villegas, Ruy Goncalves. Caramba, Ruy Goncalves. Buen amigo, ¿cómo está Ruy? Gracias por escribirnos. Mari León 2908, bravo por su invitada. Así es que se habla, sin miedo y sin pelos en la lengua. Méndez Reinaldo 761, pero ¿apoya o no apoya las políticas de María Corina y que si le alcanza el sueldo que gana? Le pregunta, lo de María Corina también le repregunta a Que esta si persona. le alcanza el sueldo que gana. Que si aquí. le alcanza a usted su sueldo. Por supuesto que no me alcanza, como no le alcanza a ninguno de los venezolanos lo que ganan. Pero, y esa es la tragedia universitaria que estamos hablando. ¿Y le simpatiza de alguna manera a María Corina Machado? Esta persona insiste en eso. María Corina, ¿Sí? claro que me simpatiza. ¿Le simpatiza? Sí, me parece una mujer emprendedora que tiene 10 años luchando por una razón que ella cree que es justa para Venezuela y bueno, y también Edmundo González Urrutia me simpatiza. Está muy bien, tiene todo el derecho. Yo voté por González Urrutia, por cierto. Claro. Y todavía estamos esperando los resultados oficiales de ese proceso Yo electoral. también voté por González Urrutia, sí, Okay. eso sí lo puedo decir. Claro, cómo no. Voté por González Urrutia, aparte de que me vincula a González Urrutia una amistad, un cariño. Lo conoce personalmente. Sí, lo conozco. Y así como uno conoce mucha gente en la vida. Así es, así es. Yo hoy la estoy conociendo a usted y bienvenida será. Claro. Siempre. Pero yo te conozco de hace años porque Así. tus padres estuvieron en mi casa el matrimonio de mi hermana, Así, ¿cómo Sí. se llama su hermana? Marixa Carneiro de Ortega. Ay, no recuerdo haberla conocido, pero en todo caso, bueno, qué Sí. bueno que usted trae al recuerdo a mi papá y a mi Tu mamá. y tu papá estuvieron en mi casa. Mi papá era de ECO, tu Ujú. papá era de izquierda. Sí, mi papá Pero- fue. Y también fue perseguido en la dictadura de Exacto, Pérez pero es Jiménez. que en esa época, en la época Mm. del gobierno de Rómulo Betancourt y Leoni, Ujú. ahí no había odios. Ahí los adecos eran amigos de los copillanos, de los comunistas. Y, Bueno, se hubo vinculaban. hubo una primera etapa de mucha Una primera confrontación etapa, pero y después de conflicto ya no, armado. después de eso, había, sí. sí. Así es. Vamos a ver, porque nos quedan escasos minutos, no sé si segundos, déjame ver rapidito la hora. Nos quedan 2 minuticos. Dice Rosa Mijares 182, yo también voté por él. Dice Araceli Rodríguez D, he acompañado a la profesora Flor María Carneiro en la dirección de la Escuela de Nutrición. Méndez Reinaldo 761 dice, 23 años vendiendo humo tiene María Corina Machado.
Amílcar Murú, bravo, profe, así se habla. Profesora, tenemos que irnos, ya se nos acabó el tiempo. Un mensaje final para el electorado de la UCB, los profesores universitarios, y también un mensaje para la audiencia de Radio Rumbo. Bueno, realmente me mueve el rescate del gremio para los legítimos dueños que son los profesores universitarios. Eso es lo que me trae nuevamente a la escena dentro de la UCB. Hice mi carrera académica, no tengo deudas, tengo la solvencia académica que me da el ser profesora titular y ahora me quiero dedicar a rescatar el gremio que nos pertenece, a todos los profesores. Tengo 6 prioridades dentro de un plan de 100 días de gestión, los primeros 100 días, que en su momento, en lo que comience la campaña, hablaré a más detalle del asunto. Simplemente le digo a mis colegas profesores que cuando uno siente que una situación le desagrada, le molesta, que requiere cambio, hay que movilizarse y hay que salir a votar. Un mensajito brevísimo para la audiencia de Radio Rumbo. Un mensaje para la audiencia de Radio Rumbo. Me encanta venir, cada vez que vengo acá veo que esto se mantiene a pesar del tiempo, de la dificultad, de lo difícil que es el ejercicio de la comunicación social en un país donde hay tantas dificultades para comunicarse y para decir la verdad. Bien, muchas gracias, profesora. De verdad, encantado de que haya estado con nosotros. Muchos piropos recibió. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Dice Araceli Rodríguez de Derechos Humanos, es auténtica, valiente y honesta. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Sabino Fernández, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previecita por el 0414-309-0806 y de Faena, el jean que te sigue el ritmo. Tenga todas y todos muy buenas tardes.